¿Qué son los retiros totales? Existen en México dos tipos de regímenes por los que el IMSS pensiona a los trabajadores. Estos aplican según los años en los que el trabajador hubiera cotizado al instituto. Régimen de 1973, antes del 1 de julio de 1997. Régimen de 1997, a partir del 1 de julio de 1997. Recuerda que el trabajador que haya cotizado en ambos tiene la opción de elegir uno u otro. Acude al IMSS y solicita un estimado de tu pensión para ambos regímenes, donde podrás seleccionar el que más te convenga a través del formato de elección de régimen. ¿Qué requisitos debes cumplir para pensionarte? Recuerda que los requisitos los establece el IMSS y en nada tiene que ver ni la CONSAR ni las AFORES. Requisitos para pensión por regímenes de 1973. Mínimo de 500 semanas de cotización ante el instituto. No contar con trabajo remunerado. Tener 60 años. Pensión por cesantía. 75% del promedio de los salarios base cotizados de los últimos 5 años laborales. 61 años. Pensión por cesantía. 80% del promedio de los salarios base cotizados de los últimos 5 años laborales. 62 años. Pensión por cesantía. 85% del promedio de los salarios base cotizados de los últimos 5 años laborales. 63 años. Pensión por cesantía. 90% del promedio de los salarios base cotizados de los últimos 5 años laborales. 64 años. Pensión por cesantía. 95% del promedio de los salarios base cotizados de los últimos 5 años laborales. 65 años. Pensión por vejez. 100% del promedio de los salarios base cotizados de los últimos 5 años laborales. El monto de tu pensión se irá actualizando anualmente de acuerdo a los incrementos al salario mínimo vigente del DF. Requisitos para pensión por régimen de 1997. Requiere mínimo de 1.250 semanas de cotización ante el instituto. Tener 60 a 64 años. Pensión por cesantía. Tener 65 años. Pensión por vejez. El monto de tu pensión se irá actualizando anualmente de acuerdo a los incrementos de la inflación. ¿Quién paga la pensión? Pensión por régimen de 1973. El IMSS. Pensión por régimen de 1997. El IMSS es la única instancia que podrá indicarte, de acuerdo a tu caso particular, si la opción A, B o C. Opción A. Renta vitalicia. 1. Se contrata con una aseguradora. El IMSS te podrá dar la lista de aseguradoras que presten este servicio. 2. Es un monto que se te da mensualmente durante tu vida como pensionado hasta que fallezcas o tus beneficiarios dejen de tener derecho a recibirla. Opción B. Retiro programado. 1. Se contrata directamente con la AFORE. 2. Es un monto más grande que la renta vitalicia, por lo que debes tener recursos suficientes en tu cuenta individual para poder contratarlo. Opción C. Pensión mínima garantizada. 1. Cuando tienes derecho a una pensión, pero tus recursos acumulados en la AFORE no son suficientes para contratar las opciones A o B, el IMSS te señala que tienes derecho a una pensión mínima garantizada, PMG. 2. La PMG es un salario mínimo vigente en el DF al mes. 3. Los recursos acumulados en tu cuenta individual se utilizarán para pagar tu PMG y cuando estos se terminan, el IMSS te la seguirá pagando. El IMSS es la única instancia que puede realizar el cálculo de tu pensión, por lo que debes acudir a la subdelegación administrativa que te corresponda para informarte y gestionarla. Llamar al 01800 623 2323. ¿Qué recursos puedes retirar de tu AFORE con resolución de pensión? Una vez que el IMSS te haya otorgado la resolución de pensión por régimen de 1973 o por régimen de 1997, podrás retirar los siguientes recursos en la AFORE que administra tu cuenta individual. Pensión por régimen de 1973. Se te entregará en una sola exhibición.
SAR 9297, que incluye SAR IMSS 1992 y SAR Infonavit 1992 si no tuviste un crédito de vivienda. Retiro 97 a la fecha de retiro, 2%. Aportaciones voluntarias. No se te entregan. Cesantía en edad avanzada y vejez. Cuota social. Infonavit 1997. Estos recursos se los dará tu Afore al gobierno federal para que paguen las pensiones de todos los trabajadores que se pensionen en el IMSS por este régimen. Pensión por régimen 1997. Se te entregará en una sola exhibición. SAR 9297, que incluye SAR IMSS 1992 y SAR Infonavit 1992 si no tuviste un crédito de vivienda. Aportaciones voluntarias. Ambos rubros 1973 y 1997 pueden ser utilizados para el aumento del monto de la pensión si el trabajador así lo decide. Se te entregan a manera de pensión, renta vitalicia o retiro programado. Retiro 97 a la fecha de retiro, 2%. Cesantía en edad avanzada y vejez. Cuota social. Infonavit 1997. Si no tuviste un crédito de vivienda. Negativa de pensión. Si tienes 60 años o más, pero no cumples con los requisitos, el IMSS te emitirá una negativa de pensión. Si te dan una negativa de pensión y tienes recursos en tu cuenta de Afore, podrás retirarlos en una sola exhibición de acuerdo a lo siguiente. A partir de los 60 años, todos los recursos, excepto SAR 9297. Al cumplir 65 años, SAR 9297.